Hola a todos, buenas tardes. Estoy aquí en casa de Miguel grabando el 6º episodio de Un café con un predicador. Y esta vez, verdaderamente, hay café. ¿Cómo estás, Miguel? Pues muy bien, muy a gusto, muy tranquilo aquí en casita, un día de lluvia y nada, pues disfrutando de un café. Pues han pasado varios días desde tu predicación, que titulaste Tormentas en la mar, en la que nos hablaste de ese episodio tan icónico, ¿no? En el que en medio de una tormenta Jesús está dormido en una barca y los discípulos se ponen muy nerviosos y le despiertan y él hace ese milagro increíble de mandar a las aguas que se calmen, ¿no? Entonces, para alguien que no estuvo, ¿cómo resumirías tú la esencia de lo que nos quisiste transmitir? Bueno, yo creo que básicamente aquí la idea es que es un milagro que va a resaltar o va a enfatizar o va a decirnos quién es este Jesús, que es quizá una de las preguntas que está latente en todo el Evangelio de Marcos. Entonces, con este milagro sobre la naturaleza, Jesús demuestra su autoridad. Entonces, ¿quién es este personaje que es capaz de enmudecer los vientos, ¿no? Calmar la tempestad? Claro, en todo este tema, en toda esta tormenta surgen muchas cosas y hay muchos temas en los que podemos mirar, ¿no? O estudiar. Pero a mí lo que me fascina de Marcos, ¿no? Que esto lo comentamos en la predicación, ¿no? Es que, claro, Marcos empieza muy fuerte. Es un evangelio escrito a romanos y sí, empieza que va al grano, ¿no? Diciendo, bueno, es muy rápido, es un evangelio corto, pero muy dinámico, ¿no? Pero empieza diciendo, ¿no? Este es el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Bueno, esto es muy fuerte, ¿no? Claro, un romano que escucha a Zeus, tal, a lo mejor tampoco le parece tan raro eso, ¿no? Claro, un judío, si escucha esto, sería muy fuerte escucharlo así, ¿no? Pero Marcos entra muy fuerte y realmente te pasas todo el evangelio de Marcos sin contestar o resaltar o afianzar esta afirmación de inicio, ¿no? Que Jesús es el Hijo de Dios. Y no es hasta el capítulo 15, hasta el final, que finalmente un romano, que es el centurión, ese que nos dice verdaderamente este hombre, cuando estaba crucificado en la cruz, este hombre era, porque ha muerto, Hijo de Dios. Y sí, lo dice el Padre cuando, ¿no? En el bautismo, ¿no? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, lo dicen los demonios. Pero no hay ningún hombre, ni siquiera Pedro, cuando dice, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Él dice, tú eres Jesús, dice el Mesías, pero no dice el Hijo de Dios. Entonces, en un sentido, este milagro, este gran milagro que deja atónitos a los discípulos, pues empieza, ¿no? A hacer ver, entre otras cosas, ¿no? Jesús echa fuera demonios, sana enfermedades, pero es capaz de calmar la tempestad, ¿no? Un milagro absolutamente increíble. Entonces, claro, especialmente en gente que era pescadora, que estaban acostumbrados a las olas, al viento, que digan esto, ¿quién es este? ¿No? Como concluyen un poco, ¿quién es este? ¿No? Que es capaz de calmar la tempestad. Pues afianza un poco, ¿no? El concepto de que este personaje es alguien especial, ¿no? Va a resaltar que de nuevo Jesús es el Hijo de Dios. Es un poco largo lo que he dicho, pero bueno. Bueno, vale. Y entonces, como diría nuestro amigo Lon Solomon, so what? ¿No? Vale, es el Hijo de Dios. ¿Entonces? Bueno, pues si es el Hijo de Dios, eso implica muchas cosas. Implica muchas cosas porque, bueno, primero hay un Dios, hay un Hijo que se quiere comunicar con nosotros, que ha entrado en nuestro mundo y en este episodio es capaz de calmar o silenciar las tormentas, que no es poca cosa. Que gobierna este mundo, gobierna nuestros miedos
y es capaz de poner sensatez, tranquilidad, sosiego en nuestros afanes y ansiedades, ¿no?, de nuestra vida. Todos vivimos con miedos, con angustias, con zozobras, aún en lo que creemos que dominamos, como estos pescadores. Entonces, si pudiéramos entender, ¿no?, que hay alguien que está en la popa del barco, ¿no?, como le pasó a los discípulos, descansando, durmiendo, tranquilo, y pudiéramos saber que, oye, el que está ahí detrás, gobernando mi vida, mi familia, mi trabajo, nos da tranquilidad, confianza y a la vez asombro. ¡Wow! ¿Quién es este, no?, que está detrás mío, que es capaz de gobernar mi pequeño mundo, ¿no? A mí eso me ayuda. O sea que para ti la tormenta es una metáfora, ¿no? Sí, bueno, en un sentido no, porque es una cosa real, verídica, tiene sus elementos de realismo. Y es lo que hace que la gente se sorprenda quién es capaz de calmar una tormenta física. En ese sentido es algo muy importante. Cuando Jesús sana a un ciego de nacimiento, no es que quita las tinieblas de nuestra vida y tal. No, sana a un ciego de nacimiento. Aquí igual, Él es capaz de calmar la tempestad, ¿no? Pero es verdad que el tema de las tormentas es algo muy frecuente en el Antiguo, como Jonás, en el Nuevo Testamento. A veces Jesús está en la popa del barco, ¿no?, detrás, tranquilo. En otras ocasiones, en tormentas, Él está caminando sobre las aguas y nos dice: salta al agua, ven a verme. En otras ocasiones, el apóstol Pablo está en un naufragio y está ahí en el agua. En otras ocasiones está en un barco que va a naufragar. Entonces, es verdad que sí que da pie mucho, ¿no?, que las tormentas nos permiten, ¿no?, pensar en muchas historias, muchas vicisitudes, muchos problemas que tenemos en la vida que son como tormentas, ¿no? O sea, una tormenta es al fin y al cabo algo que no puedes dominar. O sea, es como un gran fuego, es una inundación, estábamos comentando, ¿no?, en la predicación, la dana, un tsunami, es que te desborda. Entonces, hay muchas cosas en la vida que nos desbordan, ¿no? Comentamos, ¿no?, problemas económicos, que es que hay gente, o sea, yo me gusta pensar en las personas, ¿no?, cuando hablamos, ¿no?, de la palabra de Dios, ¿no? Y hay gente que lo está pasando muy mal en la vida, ¿sabes? Problemas económicos durísimos, gente sin trabajo, gente sin vivienda, problemas de salud físicos. Yo soy médico, ya sabes. Y, joder, es que en el hospital estoy con unos dramas, tanto agudos como crónicos, problemas emocionales durísimos, gente... rompes con tu novio, te divorcias, tus hijos te dan un corte de mangas, te gritan, tu jefe te acusa de algo que tú no quieres. Entonces eso genera un mal rollo. Y luego problemas espirituales, ¿no?, que son problemas también muy duros, ¿no?, cuando te decepciona un hermano, cuando te decepciona un pastor. Son cosas que son como tsunamis en tu vida. Y entonces, a ver, este pasaje bíblico habla de la autoridad de Jesús en el mundo físico, pero también ayuda a entender que nos puede ayudar en estas distintas tormentas que cada uno vivimos en ellas, ¿no? Y en cierto sentido, el tiempo del ministerio de Jesús con sus discípulos fue una fase de preparación para muchas tormentas que vendrían luego en sus vidas, ¿no? Aprendemos sobre que muchos de ellos, o todos, ¿no?, acabaron dando su vida por el Evangelio, ¿no? ¿Cómo piensas que puede ayudarnos estos aprendizajes en momentos de calma para luego afrontar cosas que nos pueden ocurrir en momentos mucho más tempestuosos de nuestras vidas? Sí, la verdad es que es mejor aprender en frío, ¿no?, para cuando llegue la tempestad, saber que hay alguien ahí detrás, ¿no? A ver, yo creo que la vida ordinaria del cristiano es levantarse por la mañana, pensar en Dios cuando te levantas, coger tu Biblia, un cafelito, leer un poco de un pasaje, Señor, ayúdame, háblame, orar un poco,
en el fragor de la batalla de la vida, ¿no? Pues de vez en cuando acordarte de un hermano. O sea, las cosas ordinarias nos ayudan a cuando llegan las extraordinarias, cómo las enfrentamos. De luego, si no hacemos bien las cosas ordinarias, cuando lleguen las extraordinarias vamos a sucumbir, claudicar o hundirnos. Ahora, también es verdad que cuando han pasado cosas, a todos nos han pasado cosas duras o extraordinarias, y hemos visto a Dios en esas cosas, eso nos ayuda a pasar la siguiente tormenta, ¿no? Eso a veces hermanos que han tenido, no sé, hijos o padres enfermos y han visto la ayuda de Dios en sus vidas o la ayuda de otros hermanos, eso es una cosa muy importante para pasar las siguientes tempestades. A mí me llamaba mucho la atención que parece que enfocaste bastante tiempo de tu predicación a diseccionar un poco las palabras fe y la palabra temor, ¿no? Sí. Creaste una especie de clasificación de estas palabras, qué usos tienen, Sí. ¿no? Para luego acabar, por ejemplo, en el caso de la fe, enfocándote en el tipo de fe al que se nos llama en este pasaje, ¿no? Uh-huh. Pero claro, y bueno, y por resumir, ¿no? Que hablabas de una fe que es recordar aquello que en su momento racionalmente te llevó al convencimiento de lo que no se podía ver de ninguna otra forma, ¿no? Uh-huh. Entonces, una pregunta que me surge es, a nivel práctico, ¿qué hacemos para ejercitar eso? Es decir, para que cuando venga el momento de tempestad esté ahí, ¿no? Es decir, ¿no? Porque parece que una de las cosas que decías que es uno de los grandes retos es que muchas veces al comienzo de una tormenta crees y luego desfalleces. Claudicas, ¿no? Claudicas. Uh-huh. Sí, esto lo comentamos con Pedro, ¿no? Cuando en la otra tormenta, no en el pasaje que nos ocupa, ¿no? Pero Jesús camina sobre las aguas y le dice, ven, salta, ¿no? Entonces, bueno, ven, si crees que soy yo. Entonces Pedro, joder, es increíble, no es poca cosa, ¿no? Saltar a las aguas y caminar sobre las aguas, ¿no? Pero claro, cuando empieza a ver las olas y deja de fijar la vista en Cristo, empieza a hundirse, ¿no? Es como este ejemplo de la cerilla, ¿no? Que tú coges una cerilla y la enciendes con el fósforo, y cuando tú nada más encender la cerilla, soplas con todas tus fuerzas, eres incapaz de apagar la llama. Pero cuando pasa un poquito de tiempo, haces así, enseguida cualquier soplido no es capaz de apagar la cerilla, ¿no? Claro, la pregunta es cómo mantenemos viva esa primera llama, ¿no? Entonces yo creo que no hay grandes secretos. Yo creo que hay que... la Biblia nos insta constantemente a recordar cosas del pasado para que estemos tranquilos y bueno, en Hebreos dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. O sea, este desmayar, este claudicar que habla tanto la epístola de Hebreos, habla de eso. Volver a recordar, volver a pensar, fijaros en Cristo, mirad cómo fue, para cuando llegue la tempestad, perseveremos. Sí, que probablemente sea la reacción humana previsible, Claro. ¿no? O sea, si habla de esto, si hay ejemplos de esto, es porque es lo más probable que nos pase a cualquiera. Sí. Nos va a pasar. O sea, si todos tenemos muchas dificultades para mantener el mismo nivel constantemente. Por eso, en la vida ordinaria, tenemos que hacer los deberes. Orar, leer nuestra palabra, reunirnos con los hermanos. Cuando te alejas de los hermanos, cuando te alejas de la Biblia, empiezas a tambalearte. Porque la tempestad cuando llegue es complicado. Yo, ahora que me estoy haciendo viejo, no sé si te pasa esto a ti, pero
me da la sensación de que una de las cosas que más ayudan a mantenerse fiel o fuerte en la fe es ver cómo otras personas que han ido por delante tuyo afrontaron sus retos, ¿no? Entonces me motiva pensar cuando estoy pasando por dificultades que mi reacción no es solamente una cuestión mía, sino que estoy dando ejemplo a otras personas. Un modelo para futuros, tus hijos, otra gente que te está mirando. La gente nos está mirando, lo queramos o no. Y como dice, ¿no? El hombre de Dios o la mujer de Dios no se mide tanto por sus acciones, sino por sus reacciones. Entonces, la forma en que reaccionamos habla mucho más de lo que somos o de quién somos, ¿no? Que la forma en la que cómo somos o cómo nos comportamos en el día a día, ¿no? Entonces, saber que te quedas en paro y están tus hijos mirándote, ¿cómo va a pasar esto, papá? No sé, tienes un accidente leve en la carretera y se te ha pinchado una rueda y entonces están mirando cómo te vas a comportar, ¿no? Eso habla mucho más de ti, ¿no? De lo que eres en la normalidad. Entonces eso nos ayuda, o sea, saber que, oye, tenemos una responsabilidad ante otros, ¿no? De hacer las cosas bien, ¿no? De demostrar nuestra confianza en Dios. Confiar, la fe, bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Hay muchas formas de ver lo que es la fe que nos salva, la fe como conjunto de doctrinas, la fe como virtud, ¿no? Pero hay una palabra que a mí me gusta mucho asemejar lo que es la fe, es descansar. Cuando tú descansas, tú estás confiando estás descansando. Es que no estás agitado, inquieto, intentando solucionar las cosas, sino que no, tú descansas en. Entonces, ver cómo la gente ve que tú descansas en Dios, ¿no? Pues eso habla muy poderosamente. Entonces, yo creo que aquí Jesús estaba descansando en un almohadón y los dos estaban ahí, ¡ah, Dios mío, que me hago!, ¿no? Entonces revela en quién la confianza, ¿no? De unos y otros, ¿no? Uno en sus fuerzas y otro en Dios, ¿no? Que es soberano. Esto es fácil decirlo. Cuando nos llega la tempestad, pues mucho más difícil hacerlo, ¿no? Bueno, y entonces pasando a esa otra palabra tan complicada, sí, de temor, ¿estás satisfecho con cómo lo interpretaste o lo explicaste? Pues, a ver, os confieso que esta palabra da muchos quebraderos de cabeza a muchos cristianos. Hay muchos cristianos que entienden que la palabra temor tiene que estar fuera ya de sus vidas. Una vez que somos hijos de Dios, no tiene que haber ya ningún tipo de temor. Claro, el problema está en que la Biblia está constantemente hablándonos de esto, ¿no? Del temor, ¿no? Del temor, y no solamente a veces de temor, a veces utilizas palabras muy fuertes, miedo. Entonces, claro, hay que saber interpretarlos, hay que darles un contenido, ¿no? Entonces, yo creo que es lícito servir o entender que ante Dios, ¿no? Tenemos que tener temor y temblor. Claro, cuando digo esto, ¿qué dices? Mira, esto no puede ser. Entonces, ¿cómo interpretar esto, no? Entonces, decíamos en la predicación que el temor que te aleja de Dios no es bueno. Hay un temor que te ayuda. Proverbios dice, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pues si el temor al Señor, entonces, ¿qué significa el temor? Pues es reconocer a Dios, es tener a Dios en cuenta. Saber que está ahí mirándote, claro, que Él está siempre presente. Claro, eso te ayuda. Te ayuda a vivir tu vida sabiendo que, oye, si sabes que tu padre está fijándote tus ojos en ti para ver cómo caminas y tal, pues te ayuda a comportarte adecuadamente, ¿no? Ahí tiene que ver un poco con la disciplina, la corrección, ¿no? Que Dios tiene con sus hijos, ¿no? Porque nos ama. Pero yo creo que en este pasaje de la tormenta, la frase o la palabra temor, porque dice que temieron con gran temor, o sea, enfatiza mucho este concepto, ¿no?
habla más de, también lo expliqué, ¿no? Que a veces utiliza la palabra reverencia, respeto, pero me gusta esta palabra sobrecogimiento. O sea, cuando tú te das cuenta quién es este Jesús, cuando te das cuenta quién es Dios, se te quita, te quedas ahinado, ¿no? Diciendo, Dios mío, estoy ante algo majestuoso, ¿no? No sé si los americanos, los ingleses dicen el oeste, no sé cómo se dice esto, ¿no? To be, no, sí. Entonces, awesome. Awesome, to be, estar. Entonces, esa palabra sobrecogimiento, ¿no? Yo creo que es lo que un poco expresaron los discípulos, ¿no? Decir, pero ¿quién es este, no? Que el mar y el viento obedecen. Entonces, creo que a veces tenemos poco de este temor. Esto nos lleva a la adoración. Si uno nos lleva a ser humildes, a cuidarnos en nuestro comportamiento, esto nos debe llevar a la adoración. Cuando realmente entendemos quién es Jesús, ¡wow! Es Dios. Entonces esto nos debe motivar a adorarle, a postrarnos. Como decía Pedro, apártate de mí que soy pecador, pero por otra parte decir, ¿sabes? Comentábamos esto de este pasaje de las Crónicas de Narnia, ¿no? Lucy, cuando se acerca a este Aslan, ¿no? Que es este gran león que representa a Cristo, ¿no? Ella lo ve y tiene unas ganas enormes de acercarse a él, de cogerle la melena, de abrazarle, le ve sus ojos, pero claro, cuando se acerca a él le ve las garras, entonces se queda como, me estoy acercando a Dios. Entonces es esta mezcla, ¿no? De amarle, de querer acercarnos a él, pero a la vez de reverenciarle, de adorarle, ¿no? Y ese concepto de temor, creo que ahí está en este pasaje, está expresado por eso. A mí, quizás de todo lo que dijiste, lo que más me gustó o me llegó, es una frase que dijiste al final sobre a qué temer. ¿Te acuerdas de...? ¿A qué temer, no? ¿A la tormenta o al Señor de las tormentas? O al Señor de la tormenta, ¿no? Dijo algo así, ¿no? Porque vamos a temer a alguien. Vivimos nuestra vida hacemos cosas basados en a lo que tememos, ¿no? Entonces Jesús mismo dijo, no temáis a aquel que puede matar el cuerpo, que es Satanás, sino temed a aquel que puede matar el cuerpo y vuestra alma, que es Dios. Entonces, es más importante temer al Señor y no a otras cosas. Me recordó a una situación en una novela de uno de mis autores favoritos de fantasía, que se llama Terry Pratchett, que crea un personaje que es una bruja. O sea, el personaje principal es una bruja, ¿no? Y entonces es la bruja más poderosa de todas. Pero claro, para él una bruja es algo muy diferente a la imagen que tenemos de una bruja, ¿no? Es como un mago femenino, ¿vale? Entonces, relata, ¿no? Que va ella en medio de la noche más oscura por el bosque, completamente sola, y está rodeada de lobos, todo tipo de bestias nocturnas, ¿no? Pero que ella... y entonces él se plantea si ella tiene miedo, ¿no? Y ella dice que no, que es la noche la que tiene que tener miedo de ella, ¿no? Qué bueno. Entonces, la idea siendo que muchas veces, o sea, no podemos cambiar la realidad que vivimos. Y en situaciones donde tengamos miedo, donde algo nos supera, ¿no? Que una cosa que sí podemos cambiar es nuestra perspectiva sobre lo que estamos pasando, ¿no? Y entonces yo hacía la conexión con lo que tú dijiste sobre el sobrecogimiento, que en realidad lo que nos puede ser más útil en una tempestad es saber que Dios es mucho más grande, mucho más poderoso, trabaja a un nivel muchísimo más amplio de lo que a nosotros nos pueda parecer esa tempestad o ese momento, ¿no? Y que eso sí que, ¿sabes? Yo creo que es el primer paso para decir, bueno, pues mira, Dios, es que está en tus manos. O sea, claramente en esta situación
yo no puedo hacer nada. Así que tú me has metido en esto, si es tu voluntad, de esta me vas a sacar. En tus manos encomiendo mi espíritu, porque es que a veces no puede. Y eso es descansar, o sea, esas tormentas, con este sobrecogimiento, este temor, que tú eres Dios, entonces temo más a ti que a la tormenta, y entonces eso te hace descansar, tener fe, confianza en lo que Dios quiera, ¿no? Pues sí, es un pasaje, a mí me ha ayudado mucho, fascinante. Ahora Toca sedimentarlo, pensarlo interiorizarlo. y bueno, aplicarlo a nuestra vida, ¿no? Día a día. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por todas tus explicaciones y gracias por tu predicación. Bueno, y a vosotros, pues nada, nos vemos dentro de una semana. Hasta luego. Adiós.